Muy buenas noches, doctora, compañeros. En esta ocasión mi persona va a exponer el derecho constitucional y derechos humanos del poder constituyente, el cual es el creador del Estado y el derecho. Soy el universitario Jonathan Miguel Flores Guarachi, pertenezco a la carrera de Derecho, soy de Pisa. De igual forma pertenezco a Paralelo Segundo A y vamos a ir explicando algunos conceptos o detalles que estén dentro de nuestra Constitución, puesto que es muy necesario aprender de ello dentro de la normativa estatal. Poder constituyente. Primeramente nos preguntamos qué es el poder constituyente para muchos, ¿no? Pero de acuerdo a varios autores y el autor principal que ha aportado mucho con nuestra Constitución, el autor Pablo del Misaki, nos indica que la frase del poder constituyente está formada por dos simples palabras en castellano, lo cual quiere decir poder, que equivale a una energía, y constituyente, que quiere decir a una acción o efecto de construir, fundar o crear normas estatales para el bienestar de la sociedad, derechos y resoluciones que estén dentro de ello. El poder constituyente. Pues simplemente se trata de la capacidad extraordinaria que tiene el pueblo para darse una constitución y con ella pueda instaurar el Estado, las leyes y las autoridades del gobierno que convengan a su interés. Pero no solamente de ellos, sino al pueblo, a la sociedad que está dentro de él. Los caracteres del poder constituyente son los siguientes: originario, permanente, es uno indivisible, es eficaz, es intransferible, es inalienable, es imprescriptible, lo cual lo vamos a ver a continuación. Es originario, ¿por qué? Porque primeramente se fundamentan directamente dentro de la voluntad popular, es decir, que no deriva de ninguna normativa constitucional, ya sea legal o reglamentaria que esté, pero es en cambio lo cual el formador de todo el sistema normativo del ordenamiento jurídico del Estado. Esto es muy importante, porque dentro de ello van a haber dichas normas que son formadas dentro de un sistema normativo pretendiente o perteneciente a un Estado. Es permanente, porque no se agota con la compuesta en vigencia de la Constitución política, pero desde ese momento cesan las actividades de los encargados de ejercer el poder constituyente. Es la obligación que les ejercen. Es uno e indivisible, porque es una voluntad del pueblo, la cual el pueblo designa representantes para la Constitución, lo cual ellos deben producir ciertas normas, ciertas leyes o ciertas resoluciones para el bienestar de los ciudadanos y para el bienestar del Estado, ya sea en esto pasámonos en economía, en política, en territorio, entre otros. Es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque las normas que producen dentro de la virtud de ser obligatorias son compulsivamente con el apoyo de la fuerza pública. Es decir, que toda norma, que toda ley se hace con el fin para tener un mejor bienestar o un ambiente bueno dentro de un Estado o de la sociedad. Es para ello lo cual se forman los derechos, leyes que son promulgadas. Si bien sabemos que el ciudadano debe cumplirlos, pero también debe contraer esas obligaciones que son dentro del Estado, lo cual nos indica en cada eh, constitución o artículo que está referente a él. Es intransferible, puesto que pertenece únicamente al pueblo. Nadie sin ninguna expresa autorización puede ejercerlo válidamente. Es inalienable, puesto que es imposible imaginarlo en efecto el poder constituyente.
es el único el cual puede hacer mm, algún cambio, alguna restitución de esa norma o transferirle a otra norma, ¿no? Es imprescriptible, puesto que no extingue a causa de su inactividad, ya sea en esto en el transcurso del tiempo, en lo cual el poder constituyente puede permanecer sin ser ejercido por décadas y hasta por siglos. La naturaleza del poder constituyente. Cuando nosotros queremos averiguar sobre ello, podemos tener en cuenta que o nos preguntamos si realmente está ubicado dentro de una esfera normativa o ha ido evolucionando poco a poco. Si bien tenemos en cuenta nuestra normativa constitucional ha ido evolucionando poco a poco, puesto que si nos basamos a la era de los hombres primitivos o a la era en la cual antes se basaba la jerarquía, debemos tener en cuenta que mucho antes atrás no había derechos, sí reglamentos, lo cual obedecían a algunas personas. Pongámosle un caso hipotético, en la era, en la época romana, lo cual se basaban a la jerarquía, lo cual los esclavos no tenían ningún derecho, no podían tener algo, lo cual solamente trabajaban para Roma, puesto que no tenían ningún beneficio ellos. Pero hoy en día, si vamos avanzando, nuestra constitución ha ido avanzando y evolucionando poco a poco, puesto que ahora nosotros tenemos derechos, lo cual adquirimos derechos, pero de igual forma debemos respetar o cumplir con las obligaciones correspondientes que nos establece el Estado. Puesto, si tú tienes el derecho a la libertad, nadie te lo prohíbe, pero siempre y cuando tú hagas cosas buenas y no hagas cosas malas o en contra de la ley o en contra de la sociedad, puesto que ello tú tienes un castigo, lo cual tú tienes que cumplir de acuerdo a la pena que hayas tú cumplido o a la sanción o al hecho o acto o omisión que hayas cometido. El acto, proceso y producto constituyente. Si bien sabemos, todo acto jurídico es una manifestación de la voluntad, lo cual crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Estos lo hacen con la voluntad de los miembros de una sociedad preestatal, los cuales son los quienes deciden a partir de ese momento articularse una unidad política y jurídica. Antes del acto constituyente solamente había nombres aislados, multitudes espontáneas, hordas salvajes, unidas por desveladas jefaturas. Esto lo dijimos anteriormente en el caso de Roma, dando una hipótesis en la época colonial, lo cual se basaba solamente al poder. No había ninguna norma o derecho que puedan las personas basarse en. El proceso constituyente. Nos referimos al conjunto de etapas, lo cual son los pasos secuenciados a través de los que se ejerce el poder constituyente, lo cual comienza por la convocatoria a las elecciones, es decir, que comienza desde que cada persona va a votar para que el representante de dicho cargo que esté ocupando puedan representar a su pueblo con fines eh, lícitos para el pueblo, para la sociedad, para el municipio, para el Estado, dentro de lo que se está abarcando. Estos representantes siempre van a ser una forma de cuerpo legislativo extraordinario llamado Asamblea Constituyente. El producto constituyente. Nos referimos a la Constitución Política del Estado, lo cual es decir que es el conjunto de normas supremas que en adelante regiran al comportamiento de una unidad política, lo cual se produce en un acto constituyente. De igual forma, son las cuales se fundan en una sola normativa. Ya pueden ser estos los más diversos intereses económicos, políticos, sociales, entre otros. Lo que más se distingue son las concepciones filosóficas, historias, culturas y religiones. Aquí tenemos unas cuantas preguntas, las cuales son muy específicas y eficaces dentro de ello, ¿no?
que nos habla de la titularidad de origen y ejercicio del poder constituyente. Nos indica de dónde viene esa suprema energía creadora del Estado y del derecho, dónde estuvo guardada, quién la detenta, en qué forma se manifiesta, cuáles son sus causas, efectos y limitaciones. Pues a todo esto no hay una respuesta unánime, lo cual nos pueda llegar a una conclusión para estas interrogantes. Pero debemos tener en cuenta que en la actualidad nadie duda del poder constituyente, porque el poder constituyente viene del pueblo, lo cual radica del pueblo. Es decir, que el pueblo ejerce esos derechos, lo cual actúan a título de representación temporal o específica. Solo son ellos únicamente pueden redactar el proyecto de la constitución política y nada más. Las formas del poder constituyente. A fin de estudiarlo y comprenderlo con mayor profundidad dentro del poder constituyente, se ha convenido en distinguir dos formas, ya sean estas, el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente original tiene como función crear la constitución política y lo cual activa cuando es necesario dar una primera constitución o cuando la que está vigente ha devenido en obsoleta y se requiere sustituirla por otra para que sea para beneficio de la sociedad, para las mismas personas, lo cual puedan eh, basarse a esta normativa o al poder constituyente fundacional en el segundo, frente al poder constituyente transformador. El poder constituyente derivado tiene la misión de modificar parcialmente la constitución política en tanto los exijan las circunstancias respectivas, ya sean estos sociales, económicas, políticas o culturales que estén dentro de esta situación, lo cual van a poner en vigencia algunos textos constitucionales vigentes a la anterior norma o derecho o resolución que se quiera modificar. Los poderes constituidos. Se ha expuesto en las líneas diferentes entre poder constituyente y poderes constituidos, lo cual hay una relación de causa y efecto. Podemos tener en cuenta que el poder constituyente es una fuerza creadora del Estado y del derecho. Aclarando un poco más, diremos que los poderes constituidos son instituciones creadas por el poder constituyente para esa energía creadora, lo llamamos materializada en su producto con la constitución política. Los límites del poder constituyente originario son líneas formales, lo cual nos manifiestan que no pueden estar gobernadas por órganos o procedimientos de naturaleza jurídica. En sí, en otras palabras, nos manifiesta que no tienen límites formales ni restricciones legales. Límites materiales. El poder constituyente tiene límites materiales, lo cual se verá conveniente conocer para lograr una mejor comprensión de su naturaleza dinámica y fines. Estos límites pueden ser agrupados en fácticos, biológicos y axiológicos. Basándonos un poquito en el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Estado, en lo cual nosotros como ciudadanos pasamos al sistema de gobierno. Nos manifiesta que la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa y representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Es decir, que todas las personas, ya sean eh, mujeres tanto como hombres, tienen que adoptarse a la forma de gobierno, pero siempre y cuando también adquiriendo los derechos igual como haciendo cumplir esos derechos y no haciendo cosas malas dentro de nuestra legislación, para lo cual, a la hora que las personas que van a votar de igual forma ejercen el voto universal, directo o secreto, puesto que es muy importante a la hora de elegir a los representantes de nuestro Estado. El artículo 2 nos manifiesta que se organiza su estructura, su poder público a través de los órganos legislativos, ya sean este ejecutivo, judicial y electoral. Lo cual son funciones estatales de control,
ya sean de defensa de la sociedad, de defensa del Estado. Los artículo 15 nos manifiesta los derechos fundamentales, o al menos que cada persona debe conocer dentro de nuestro Estado. Nos indica que tenemos el derecho a la vida, que es un derecho fundamental y natural de igual forma, que nadie nos lo puede quitar, que tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda, el derecho al agua, el derecho a no ser torturado, el derecho a tener equidad de género, entre otros, puesto que estos derechos son muy fundamentales dentro de nuestro Estado, y para lo cual nosotros como ciudadanos, o al menos tenemos que conocer estos derechos y conocer un poco más de nuestra Constitución, o lo cual se basa en nuestra legislación para fines beneficiosos dentro de la sociedad. Los límites del poder constituyente derivado. En efectos, su competencia alcanza únicamente la reforma constitucional, y esta reforma sería prevista en el mismo texto de la Constitución, para cuyo objeto se tendrá que seguir rigurosamente el procedimiento establecido por el mismo texto normativo supremo bajo sanción de nulidad. Cambio y reforma de la Constitución política. Aparentemente el cambio de la reforma constitucional es el cambio de texto, lo cual va a facultar el poder constituyente originario, en tanto que el poder de reforma constitucional política corresponde al poder constituyente derivado. Es decir, que la reforma está prevista por la propia Constitución, en cambio no toda Constitución tiene vocación de perpetuidad y aspira a perdurar definitivamente. Por eso mismo, generalmente, no dicen nada sobre la forma en que debe ser sustituida. Poder constituyente y soberanía. La soberanía se expresa en dos factores, o en dos facetas. La primera está dada por la autodeterminación, es decir, por la capacidad que tiene el Estado para adoptar la organización de dichas leyes. La segunda faceta corresponde al aspecto externo del Estado. Esto es todo sobre lo que puedo explicarles dentro del derecho constitucional, puesto que, recalcando un poquito, es muy importante que nosotros, las personas, o ciudadanos, o como estudiantes de la carrera de Derecho, tengamos a conocer esos derechos muy fundamentales, o al menos la normativa de nuestra Constitución, para tener un claro ejemplo dentro de ello, puesto que si es que el pueblo no conoce estas normativas, esos derechos que tienen ellos, es difícil de que un Estado pueda progresar o pueda seguir adelante, sino que uno mismo pueda ver por sus fines propios y no de los demás. Es por eso que es sumamente importante conocer dentro de ello, de nuestra normativa, la constitución política del Estado y sus falencias, sus ventajas y sus desventajas que tenemos, ¿no?, como ciudadanos. Una vez más, muchas gracias por su atención, y es todo lo que puedo explicar sobre el derecho constitucional.